Es un gusto para mí publicar un nuevo relato histórico denominado El Comisionado Local. El comisionado local era un grado paramilitar, el cual lo elegía de forma verbal el alcalde municipal o la Guardia Nacional, que era el cuerpo de seguridad que llegaba a los caseríos y cantones y antojadizamente elegían a las personas que ellos creían idóneas para el cargo y le pedían su comprobante, que era la cédula de identidad, y lo anotaban en su libreta sin derecho a protestar, y este apunte lo llevaban al cabildo para legitimar el cargo. El señor comisionado era un campesino extremadamente pobre y cargado de familia, sin salario y desconocedor de las leyes, y que solamente sabía poner sus huellas en vez de la firma, pero ellos, como empleados del gobierno, parecían no importarles. El comisionado, siendo el responsable de controlar la zona, también le nombraban 2 o 3 personas auxiliares, llamados alguaciles, que eran los encargados de ejecutar las órdenes judiciales, en este caso, las del señor comisionado, de reportar cualquier acción que constituyera delito o alterara el orden público. Se debía reportar los hechos con prontitud, tratando que la información no llegara por otras fuentes al cuerpo de seguridad que tenía su comandancia en el pueblo. No reportar a tiempo, y aunque no se tuviera conocimiento, para la guardia el comisionado local era acusado de complicidad, de encubrimiento o incumplimiento de deberes, según los códigos de ley que ellos dictaban, y lo que hacían era llevarlo preso. Durante el encarcelamiento era sometido a malos tratos como la tortura, el interrogatorio continuo, en el día y en diferentes horas de la noche, y los humillaban, los amenazaban y no permitían con buena gana a que la familia les llevara sus alimentos. Y si los reos lograban comer, ya era pasada la hora, cuando la comida ya estaba helada, y en la mayoría de las veces acusado injustamente. Otra de las tareas obligatorias eran barrer el parque, asear la comandancia, el cabildo, y todo con la excesiva custodia, como si se tratara de grandes homicidas. El tiempo de servicio obligatorio de un comisionado local era de 1 año y podía, ya sea por voluntad o por imposición, ser reelegido. Y al final ni las gracias recibía por parte de las autoridades. El comisionado local lo que conseguía era enemigos por parte de las personas que se tenían que informar por infringir la ley. Mi papá, luego que fuera obligado a ostentar tal cargo, tuvo una mala experiencia, como en el mes de julio, cuando cierto día él se encontraba cultivando su maicillera allá por el terreno de los Álamos, a unos cuantos metros de la frontera con Honduras, encontrándose él junto a uno de mis hermanos, y regresó como a las 5 de la tarde a nuestra casa, encontrando la noticia por parte de la gente que eran nuestros vecinos, quienes le manifestaron que en el potrero llamado El Desmonte habían 2 vacas amarradas de unos arbustos entre el montarascal. Y con señales de haber permanecido allí
desde hacía unos 2 o 3 días, y que sin la presencia de las autoridades competentes, como era el señor juez y la Guardia Nacional, no se debían soltar los animales ni llevarlos a otro lugar, por lo que debían permanecer allí con la debida custodia, posiblemente por parte de los alguaciles o por la patrulla de escolta, hasta que llegaran dichas autoridades al reconocimiento de los hechos y mediante la elaboración de un documento ser remitidas dichas semovientes hacia el cabildo o alcaldía, siempre a la orden del señor juez, y siempre continuando con la debida custodia mientras duraba el proceso de investigación. Y al final ser entregadas las semovientes al propietario, previa comprobación de los documentos correspondientes, y de no presentarse, se debían subastar, o en el peor de los casos, surgían dueños ficticios de estos animales, que eran ellos mismos, y los llevaban rumbo a sus potreros. Y esto se daba sin que nadie reclamara. Yo de curioso fui con otros hipotes al lugar en donde se encontraban las 2 vacas, con señales de no haber comido zacate como unos 3 días y de no haber bebido agua. Y el suelo de tanto patearlo los animales se encontraba trillado y sin maleza. Cuando mi papá llegó a la casa, la gente que eran nuestros vecinos, al saber lo delicado del caso y de la responsabilidad que recaía sobre mi papá de informar, lo estaban esperando a que viniera de la milpa. Y fue así que lo apresuraron, inculcándole temor para que fuera a dar parte de inmediato a la comandancia de la guardia, destacada en el pueblo, y se fue apresurado, teniendo que dejar su machete de vuelta, que era su herramienta para limpiar la maicillera. Dejó su cebadera con su servilleta, dejó su tecomate y se fue con su misma ropita puesta, con la cual había trabajado todo el día, y con sus caites de correa. Se fue aún sin cenar, apresurado, teniendo que caminar como unos 4 kilómetros hasta llegar al pueblo. Yo tengo presente hasta el día de hoy cuando nos quedamos esperando que él regresara por el resto de la noche. Y fue como a las 12 del siguiente día que nos dimos cuenta que él estaba preso por no haber informado con prontitud, acusándolo de consentidor de los hechos, posiblemente de encubrimiento, y de un sinfín de atribuciones malintencionadas que según ellos mi papá había cometido. Se rumoraba según la gente que fue una persona del mismo caserío el que sin ser su atribución se adelantó a informar a las autoridades del pueblo, manifestando que en lugar del desmonte habían 2 vacas amarradas dentro del monte por parte de posibles personas robavacas o cuatreros, según les llamaban. Y quizás la persona particular informó sin percatarse que le haría un daño a mi papá, exponiéndolo a una difícil situación, sin tomar en consideración que mi papá había estado trabajando lejos de su casa, además estando él enfamiliado, comenzando la crianza de sus hijos. Cuando mi papá ya estaba preso, nosotros vimos de cerca la preocupación de mi mamá, lidiando con las tareas de la casa y con todos nosotros como hijos.
estando pequeños. Le preguntábamos a ella de cuándo regresaría mi papá por la falta que nos hacía, y a todo esto se nos agudizaba más la pobreza. Para nosotros, siendo hijos, fueron largos 8 días que él estuvo preso, resguardado en una Bartolina pestosa por tener su servicio sanitario de fosa dentro de la celda, y con total oscuridad por las noches y ni agua para bañarse. Los guardias parecían que le habían prohibido dormir, debido a que por las noches se turnaban interrogándolo entre los barrotes de la celda. Y a veces lo sacaban y lo llevaban a la comandancia para interrogarlo con innumerables preguntas repetitivas, entre 1, 2 y hasta 4 guardias. Pero mi papá, teniendo fundamentada su verdad, se resistió a la presión psicológica de parte de ellos, argumentándoles desconocer por haberse encontrado trabajando durante las fechas que ocurrió este hecho de las vacas, de lo cual tenía testigos a su favor. Todo este comentario último nos lo comentó mi papá luego que saliera libre. Nos dijo también que en sus días de encierro fue la señora Serva, quien vivía frente al parque, la que bondadosamente le regalaba la comida, llevándole hasta la Bartolina. Pues a Dios gracias, le sirvió como un ángel de luz. La señora Serva tenía la dicha de ser escuchada por estos embravecidos guardias, debido a que ella les vendía o les fiaba la alimentación. Y era de esta forma que la niña Serva tenía la confianza de hacerle un favor a los reos que permanecían ahí, y más aún a mi papá por conocerlo como un hombre honrado, servicial y dedicado al trabajo. Con el transcurrir de los meses se rumoraba que los malhechores cuatreros que tenían las vacas amarradas en el potrero del desmonte eran don fulano y don mengano, a quienes nosotros conocíamos muy bien, y que fueron los culpables juntamente con la persona que se adelantó a dar el parte a la comandancia. Ahora que mi padre, estando ya fallecido desde el año 2013, yo he reflexionado que él, a pesar de lo que le sucedió por culpa de estas personas, nunca les guardó rencor, más bien luchó por seguir hacia adelante, para que nosotros estudiáramos aunque sea un poco, y desde luego dejarnos una gran enseñanza para que ahora seamos personas de bien.